Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adon Olam, que es gilatvao.cl, ahí nos pueden encontrar. En esta porción hemos estado estudiando acerca de la vida de Jacob, acerca de su historia, todo lo que ha ido aconteciendo en sus días, que no siempre fueron historias felices. De hecho, la vida de nuestro padre Jacob es bastante sufrida, ¿no? De hecho, acá lo ha pasado mal desde la parashat anterior. En esta también un poco se recupera. Pero vamos a seguir leyendo más adelante. Y su vida sigue siendo sufrida, muy sufrida. Hay una característica que en este sentido vamos a estudiar de nuestro padre Jacob, que se menciona en esta parasha. Y que bueno, lo va a acompañar a él durante toda su vida, un poco en su lucha contra toda adversidad y toda situación. La Parashat Vayishlach es la octava lectura de la Torá y del libro de Bereshit. Significa Él envió. Como dice la Torá, entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esab a la tierra de Seir, región de Edom. Por cierto que ahí la palabra que usa es malachim, mensajeros, que a veces se le suele traducir como ángeles, pero la palabra es la misma en hebreo, malachim. ¿Ok? Y los temas que se tocan en esta porción es la preparación de Jacob para luchar con su hermano Esab o Esaú. Y en aquel momento lucha con un Ish, dice la escritura, con un hombre que de hecho al final de esto le cambia su nombre, le dice, tu nombre será, no será Jacob, sino que será Israel. Israel. Luego de hecho de eso, Jacob y Esab se encuentran, pero se reconcilian, se logran encontrar, de eso ya es un avance. Se va cada uno por su lado pacíficamente, siguiendo su propio camino. Más adelante vemos como Diná, la hija de Jacob, es ultrajada por Shechem, hijo de Hamor el Jebeo, que era el jefe del país. Y los hijos de Jacob, Shimón, Leví, se vengaron asesinando, dice, a todos los varones de Shechem, con un engaño. Y los otros hijos de Jacob se unieron a ellos para saquear también la ciudad. Más adelante Rachel, mujer de Jacob, muere dando a luz a Benjamín. ¿Cierto? Dice la Torá que él salió con sus 11 hijos. Faltaba aquí todavía Benjamín. Y aquí aparece en la escena y muere en ese instante Rachel y es enterrada, ¿cierto? En Efraín, en lo que sería Betlehem. En lo que indica, ¿cierto? Este texto. Luego Itzhak muere y es enterrado en Hebrón, el padre de Jacob, nuestro patriarca. Y se describe la progenie, es decir, la descendencia de Jacob y Esab. Esa es la porción de esta semana. En esta para allá encontramos una mitzvah. Dentro del listado de las mitzvot hay una que aparece en esta porción, que es la número 183. Bueno, al menos en el número de Rambam. Y es no comer el Gida Nashe, que es el nervio ciático. Es, como dice la escritura, en ese momento cuando toca el muslo, ¿cierto?, de nuestro padre Jacob, se le descoyuntó y a partir de ahí tuvo una cojera. Y ese nervio, ¿cierto?, que está en esa parte de la pierna de un ser vivo, porque esto aplicaría, ¿cierto?, a no comer del nervio ciático de los animales, ¿sí?, a los animales permitidos. Entonces no se come nada que contenga ese nervio ciático. Esto se aplica hoy día a Israel y fuera de la tierra de Israel. Incumbe, ¿cierto?, al pueblo judío y no en cuanto a esto, ¿cierto?, a los gentiles. Es un mandamiento del pueblo de Israel, aplicable, ¿cierto?, a toda persona, sea hombres
o mujeres. Em, Hay una prohibición similar, ¿no? Dentro de lo que aparece en Hechos 15, de no comerlo estrangulado. Igual hay algunos mandamientos, ¿cierto? Que aplicaron, ¿cierto? En el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, a los gentiles, como es no comer cosas estranguladas. Entendido también como no comer eh, la carne que no se realizó con una correcta shejitá. ¿Ya? Y de hecho, eh, incluso habiéndose hecho con una correcta shejitá, ¿cierto? Podría contener el Gidan Hashem. O sea, lo que dice la escritura, no se debe comer cosa estrangulada o que haya muerto, ¿cierto? De una manera antinatural o natural, podríamos decir, o antinatural, ya que la carne debe comerse solamente si el animal es muerto, ¿cierto? De una manera apropiada, haciendo la ceremonia de, o lo que se llamaría la shejitá, lo que hacen, ¿cómo se llaman? Los matarifes. Mata el animal, ¿cierto? Sin dolor. Entonces, se les prohibió de todas formas a las personas no judías en el Brit Hadashah que comiesen carne que no fuera muerta de manera debida. ¿Ok? Pero aún así ellos podrían comer de cualquier tipo de carne, ya que no recibieron esta mitzvah. Pero en cuanto al pueblo de Israel, tendría esta aplicación, ¿ya? De que no se debe comer nada de esa parte del animal. Esta es la mitzvah que trae esta parashá, Vayishlach, ¿ya? Una pequeña reseña del mandamiento. Ahora la parashat Vayishlach vamos a comentar. En realidad nos vamos a comentar de todo. Nos vamos a quedar más que nada en un verso, en un versículo que trae una reflexión que les quiero compartir. Así que entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esav a la tierra de Seir, región de Edom. Les dio órdenes diciendo: así diréis a mi hermano Esav, etc. Y empieza, ¿cierto?, a indicar algunas señas para que su hermano pudiese recibirlo, aceptarlo y perdonarlo. Y si no, por lo menos hallar gracia, ¿cierto? Ante esto, nuestro padre fue humilde y entendió algunas estrategias en cuanto a esto para poder sortear con esta situación tan compleja, ¿no? Nuestro padre optó como es mejor, ¿cierto? Como nos dijo nuestro padre, perdón, nuestro maestro, Yeshua, nuestro hermano mayor, como le solemos decir. Es mejor ser perseguido que estar entre los perseguidores. Es mejor ser maldecido de los que maldicen. Mejor bendecir a otros que maldecir a otros. Mejor, ¿cierto?, hacer el bien a los demás antes que persistir en hacer o el devolver mal por mal. Es mejor poner la mejilla que ser uno, ¿cierto?, el opresor. Y nuestro padre Jacob tomó esta actitud de una manera estratégica, humilde, se humilló, sabía quién era su hermano, sabía que era difícil tratar con él, y sabía que ante una situación tan compleja como la que él vivía, a lo mejor era bajar. Cuando uno tiene mucho odio contra alguien o contra una persona, si uno quiere persistir en el odio, bueno, háblale de tú a tú. En el fondo, cuando hay dos fuerzas que se están oponiendo entre sí, la única forma, ¿cierto?, en que pueda haber un diálogo y no un enfrentamiento, es que uno empiece a ceder ante el otro de alguna forma. Y eso es lo que hizo nuestro padre Jacob, como dice el dicho talmúdico, el que cede siempre gana. A veces hay que ceder, aun cuando a lo mejor el otro no tenga toda la razón, pero a veces hay que ceder para poder ganar y triunfar. El punto es que podemos mostrarnos, ¿cierto?, de una manera, quizás por así decirlo, inferior ante los demás cuando se trata de un conflicto, de tal forma que la otra persona también tenga que bajar. Y ese es el punto. Para poder resolver un enfrentamiento,
ambas personas o ambos puntos de vista tienen que bajar un poco. Y si uno no quiere bajar, hay que hacerlo bajar. Y hay dos formas de hacer bajar, ¿cierto? La posición tan dura, estricta de otra persona. O es una humillándola a uno, siendo humilde, entre comillas humillado, para que la otra persona también pueda bajar un poco. Eso hizo nuestro padre Jacob. ¿Ok? Y bueno, leemos en esta parashá sobre la lucha de Jacob con el ángel o el malaj, el enviado, el mensajero de Esab. Al parecer este era un guardián de Esab, un protector. Y dice la Torá, Jacob se quedó solo. Vaivater Jacob levadó. Jacob se quedó solo, levadó. Y dice, y un Ish luchó con él, un hombre luchó con él hasta que rayaba el alba, hasta casi el amanecer. Y hay Midrash que comenta lo siguiente, y nos vamos a centrar en ese verso solamente, por lo menos en este comentario. Hay un Midrash que dice así, el Midrash Rabbah de hecho, dice que Jacob se parecía a Hashem en este momento. Él se parecía a Dios, al Eterno, en este verso. ¿Y por qué? Y citan ahí Isaías y Yeshayahu 2:11, donde dice el Midrash, Jacob, Hashem levadó. Dice, Hashem solo será exaltado. Hashem levadó. Venisgab Hashem levadó, dice Isaías. Vayom Ahu. Y en aquel día solo será él exaltado. En ese día. Entonces, el Midrash cita el verso de Isaías para decir, y aquí Jacob se parecía al Eterno, a Hashem. Como dice Hashem levadó, Hashem solo él será exaltado en aquel día. Y dice, Vaivater Jacob levadó, y se quedó Jacob solo. Entonces, a primera vista nos podría parecer un poco difícil de entender o de explicar por qué dicen el Midrash el Eterno, que Jacob se parecía al Eterno. Porque dice se quedó solo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que nuestra creencia es que el Eterno Rey, el Dios Creador de todas las cosas, Hashem, es el único Dios, el único Dios Creador, el único poder que existe en el mundo. Y ya sean todas las acciones, pensamientos y todo lo que provenga de cada uno de nosotros, no tiene ningún impacto en él. En el fondo, él es uno, inmutable, inconmovible, inclusive incomprensible a nuestro entendimiento, como dice la Escritura. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. ¿Cierto? Él es más profundo que nosotros, Él es más grande que nosotros. Y en todo, Él es único. Y no se le puede a Él comparar. Como decimos en la canción Adon Olam, Él es único y no se le puede comparar. Y antes de que todo hubiese existido, solo Él reinará, dice. Solo Él. Entonces, Él es uno y único. Y todas las cosas, ¿cierto?, que existen no pueden impactar en Él, no pueden afectarlo, ni de manera perjudicial, ni incluso de manera que le beneficie. Porque Él es uno y tiene una dimensión totalmente diferente a nosotros. Él creó el mundo y Él creó a la humanidad, a los animales. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos utilizar también nuestra libre elección, nuestra, como se dice en hebreo, Vejirá Hofshi. Nuestra libre elección. Vejirá Hofshi. ¿Para qué? Para que lo honremos. Y así nosotros poder tener una recompensa, no para Él, porque para Dios no es una recompensa que nosotros le honremos, porque de nuevo, Él existió desde antes que todo fuese creado, y dice la Escritura, Él existirá después de que todo incluso pase, todas las cosas pasen. Él es uno y sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, la recompensa de que nosotros le sirvamos a Él no es para Él.
pues a él no lo podemos inmutar. Como dice, solo él quedará. No él con nuestros adornos, nuestras palabras o todo lo que nosotros podamos hacer por él, sino que él es único, grande. En nada podemos afectarlo, ni moverlo, ¿cierto?, de su posición. Nosotros sí podemos llegar a comprender a Dios a través de diferentes atributos y caracteres, un poco asimilarlo a cómo nosotros nos movemos en este mundo o cómo sentimos. Le damos atributos a Él de lo que nosotros, cómo nosotros conocemos el mundo, y así le vamos comprendiendo. Pero aún así la recompensa de servirle a Él es solamente para nosotros. Y es cierto que a veces parece que en nuestro mundo como que Dios no tuviese el control de todas las cosas. Porque uno mira alrededor y ve, vaya, todo esto pasa. Y algunos dicen, no, es que gobierna el ser de las tinieblas. Y Dios no tiene el control de las cosas. Pero no es así. Porque Él reinará siempre y después de que todas las cosas pasen. Aunque parezca que las cosas están fuera de control, o que Dios no tiene todo, ¿cierto?, en su mano, bajo su control, dice la Escritura que aún así, después de todo, Él reinará. Es decir, aún en medio de este caos, a Él no le afecta. Él no se ve perjudicado, ni pierde su poder, ni su influencia en este mundo, porque en el mundo haya tinieblas, rebelión, y porque la humanidad quiera ejercer su libre albedrío de manera imprudente. Por eso, es una alusión todo esto de que solamente Él permanecerá solo, dice, en aquel día, donde hace referencia, ¿cierto?, el profeta, en aquel día solo Él será exaltado. En algún momento, más que Él demostrar lo que Él ya es, nosotros vamos a reconocerlo a Él, por quien Él es. ¿Okay? Vamos a reconocer toda su dimensión para exaltarle a Él en aquel día. De manera similar, podríamos llevar, ¿cierto?, este hecho un poco al episodio de Jacob. De hecho, nuestra lucha para ser personas que puedan reconocerlo solo a Él, porque si el objetivo es que, digamos, solo Hashem será exaltado en aquel día, el desafío es que nosotros le reconozcamos y le exaltemos solo a Él en aquel día. ¿Ok? Solo Él será exaltado, pero Él no cambia. Ni ayer, ni hoy, ni mañana. Él sigue siendo el mismo. Entonces, la manera en que solo Él sea exaltado significa que nosotros tendremos que reconocer que solo existe Él y nada más que Él, más allá de todas las cosas. Más allá de nuestras quejas de que este mundo es injusto, de que la economía acá, que la inflación o que cualquier cosa. Cualquier maldad que exista. Cuando nosotros le reconozcamos solo a Él y nada más que a Él, habremos llegado, ¿cierto?, a aquel día. Y ahí se cumplirá, ¿cierto? Y solo Él será exaltado. Pero para ello hay una lucha que nosotros estamos teniendo en este mundo. Y esa lucha es una batalla. Es un enfrentamiento. Y de manera similar se puede ver en este episodio de Jacob cuando lucha con aquel varón. Hay un desafío que es luchar contra todo lo que no nos permite quedarnos solos, para reconocerle solamente a Él. Y de alguna u otra forma, ese hombre, ese Ish, o ese Malach, ese enviado, o ese mensajero de Sab, podría representar, por ejemplo, la mala inclinación, el Yetzer Hará, la mala inclinación, Yetzer Hará, o la maldad, o todo lo que distrae, todo lo que no nos permite permanecer solos ante Él. Jacob se quedó solo, pero al momento en que se quedó solo,
pudo haber tenido, así como ya lo había vivido, porque él había vivido varias experiencias, había tenido visiones de Dios, la escalera, recuerdan, ya estuvo solo en otras oportunidades, pero en este momento él estaba en el momento clave, ya no estaba huyendo, ya iba a enfrentar el problema, iba a reconocer en el fondo sus errores, iba a reconocer lo que él había hecho mal y que tenía que enfrentar a su hermano, junto con todo lo que tenía. Y por sobre toda cosa también tenía que reconocer y enfrentarse que su destino solo estaba en las manos de Dios. Levadó, solamente de él. Y solamente él tenía su destino. Y se quedó solo. Pero se quedó solo y un varón luchó con él. O sea, no se quedó solo. En el momento en que podría haberse quedado solo y reconocer, Dios mío, todo lo que tengo viene de ti, todo lo que tendré vendrá de ti, solo eres tú y solo te reconozco a ti, estoy en tus manos. Dice que luchó un varón con él. Hubo una distracción. De tal forma que él no pudo en ese momento quedarse a solas y reconocerlo solamente y exaltarlo a él. ¿Ok? ¿Me siguen la idea? Estamos un poco dándole una interpretación, ¿cierto? A esto de cómo es nuestra lucha también cada día y cómo nos tenemos que aproximar hacia ese atributo que tiene el Eterno, que es Levad, ser solo, solo Él, sin distracciones. Entonces, ese desafío que le planteó ese varón fue una lucha tremenda, una lucha muy ardua. Entonces, esa lucha es una batalla acampal, de hecho, que se libra acá. Y de hecho hay una batalla hasta el amanecer. Hay una batalla, ¿cierto? Que dura toda la noche. Que dura, que está ahí, que se enfrenta. Es una batalla difícil para él. Ahora veamos qué más nos dice este texto para profundizar un poquito en el relato. Bueno, dice que después de este encuentro, Jacob llamó a aquel nombre Peniel, porque dice, he visto cara a cara a Dios y mi vida fue perdonada. Dice que él se encontró con Dios. Cara a cara. Solo, por así decirlo. Se encontró ante él. Todo esto es muy paradójico, ¿cierto? Dice se quedó solo, pero luchó con él un varón. Pero a la vez dice, y solo se encontró con él. Un poco esta lucha, esta batalla, para él significó haberse encontrado con Dios mismo, cara a cara. Y todo lo que recibió. En el momento en que pudo prevalecer. Frente a toda esa batalla, esa lucha, siguió manteniendo su confianza firme. Pese a toda la distracción, a la lucha y todo, ¿cierto? Eh, todo el enfrentamiento y las distracciones, permaneció. Y de allí, ¿cierto? Que ganó su bendición. Perduró. Perduró y el objetivo de querer y buscar la bendición de Dios la mantuvo. Pese a todo lo que se le enfrentó y se le opuso. Ese fue un mérito, ¿cierto? De él. Ahora, dice, los sabios preguntan, ¿por qué le puso a ese lugar Peniel? ¿Acaso Jacob no se había encontrado en otras ocasiones ya con Dios? O sea, Jacob tuvo varias visiones. Ya había tenido encuentros, ¿cierto? Con Dios. De hecho, había bautizado, por así decirlo, varios lugares. ¿Cierto? Había renombrado varios lugares. Pero, ¿por qué aquí le puso Peniel? Tampoco fue la primera vez que vi un ángel. Un malaj. De hecho, Jacob había visto bastante, ¿cierto? Había tenido varios encuentros. Incluso al inicio de esta parashá dice, Jacob envió malajim, envió mensajeros. O sea, ya había tenido alguna relación con mensajeros. Mensajeros divinos
o terrenales, como sea que queramos interpretarlo. Pero ya había visto Malahim. Entonces, dice la escritura, Jacob se quedó solo, Vayavek Ish Imo, y un hombre luchó con él hasta el amanecer. Hay una interpretación que se da al respecto de ese versículo que la hace Rashi. Y Rashi dice, ofrece dos interpretaciones. ¿De dónde dice viene él la palabra Vayavek y luchó? Ishimo, un hombre con él, y luchó Vayavek. Entonces él dice que la palabra y luchó puede venir de la palabra Avak, que significa polvo. Es decir, que lucharon ferozmente y prácticamente levantaron una nube de polvo mientras estaban peleando. O sea, fue una lucha bien dura, ardua. Y él da otra interpretación. Y él dice que esa palabra Vayavek también podría venir de la palabra Hibuk, que significa un abrazo. Describiendo que se hubiesen ellos aferrado, ¿cierto? Tenazmente, de manera de que estaban luchando, ¿cierto? El uno al otro, como que estaban ahí aferrados, ¿cierto? No se soltaban el uno al otro. De tal forma que estaban peleando ahí, como si estuviesen abrazados. No sé, usted ha visto de repente a los boxeadores, cuando están luchando, ¿cierto? Uno al otro, claro, se mantienen a cierta distancia, tantean el terreno, evaden, pero hay un momento cuando ya se acerca la lucha y viene lo más difícil, lo más arduo, empiezan ahí a lanzar, ¿cierto? Sus ataques y a veces tanto que se tienen que abrazar. Tienen que ahí intentar ahí, mientras uno le va golpeando, ¿cierto? Por abajo, y ahí van, o por las costillas, que es lo típico, y van ahí, ¿cierto? Batallando. Un poco esa imagen es lo que nos dice Rashi. Están luchando ahí. Y la otra interpretación él dice casi que levantaron una nube de polvo. Interesante. Ahora, por ejemplo, hablando del Malaj, hay un par de interpretaciones de qué forma humana tomó ese Malaj. ¿Qué forma tenía ese Malaj? Entonces hay quienes dicen que en realidad se le apareció como un erudito de la Torá. Y hay otros que dicen se le apareció como un idólatra, como si fuese alguien totalmente contrario. Y hay otras interpretaciones que dicen que ese Malaj, ese hombre que luchó con él, en el fondo era, se interpreta según el siguiente verso. Cuando Jacob ora y dice, rescátame, líbrame por favor de la mano de mi hermano, de la mano de Esab, las palabras parecen redundantes. ¿Por qué dice Jacob, líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Esab? ¿No está diciendo prácticamente lo mismo? Entonces hay quien dice que él está orando diciendo, rescátame, ya sea que venga a mí con amor como un hermano para traerme a su cultura, o si viene como Esab, mi enemigo. Como que se hubiese levantado como su enemigo en ese momento. Ya sea que venga como un amigo o como un enemigo. Y en el fondo ese Malaj hubiese sido un enemigo para él. Volvamos a nuestro tema, para darle un poco más de profundidad a lo que veníamos comentando. Solo Hashem será exaltado en aquel día. Solo Él. Solo Jacob se quedó. Y se quedó solo. Jacob. Solo Hashem será exaltado. Bueno, nos parece algo totalmente diferente, ¿no? Una cosa es que se quede Jacob solo en la noche y otra cosa es que Dios solamente prevalezca más allá de todas las cosas. Una comparación un poco difícil. Pero bueno, reconocemos que el Eterno será solamente Él exaltado en el día postrero y solamente Él será servido. Y solamente la gente entenderá que no hay otro sino solamente Él. Y que Él lo hace todo por sí mismo sin necesitar de nada. Entonces, estas son las claves en el fondo, que nos van a ayudar a entender, a comparar a Jacob con el Eterno y por qué este atributo, que los sabios también mencionan, es tan importante.
En aquel día reconoceremos que el Eterno es uno. Shem será uno y uno su nombre. Y solo Él reinará. Solo Él será exaltado, dice la Escritura. Solamente Él. En el fondo Dios no necesita de nada, ni de nadie. El Eterno no necesitará la naturaleza, un terremoto. Recordemos que la Escritura dice, y vendrá un terremoto, y vendrá acá, y se estremecerá esto, y saldrá un río de acá, y vendrá esto, y caerán esto del cielo, etc. Pero podemos reconocer a Dios, o podemos llegar a temerle a Él y reconocerle a Él si tenemos miedo, por ejemplo, de la naturaleza o de las cosas creadas. Porque las personas podrían llegar a tenerle miedo a los terremotos. O miedo, ¿cierto?, a que se caiga, no sé, pues, caigan meteoritos. Pero eso significa tener temor de Dios. Tener temor de Él. Reconocerle a Él solo por causa de Él. Las personas tienen temor de la noche. ¿Cierto? Esta batalla tiene encuentro durante la noche. Un momento donde la gente tiene temor, miedo. Y las personas nos cuesta reconocer a Dios cuando es a través del miedo. Tenemos, ¿cierto? Le conocemos a Él y a veces le servimos a Él porque nos cuesta entenderle, comprenderle y a veces intentamos entenderle a través de las cosas creadas, ¿cierto? Pero dice que solo Él será reconocido. No porque venga un terremoto, no porque pase esto y esto otro en el mundo, sino que solo Él será reconocido. Él y nadie más. ¿Qué tiene que ver eso nuevamente con que Jacob se haya quedado solo al otro lado del río y no haya podido, ¿cierto?, pedir ayuda o alguien que lo hubiese ayudado? Bueno, el Midrash nos dice que en el fondo uno de los atributos del Eterno es Levadó. Akadosh Baruj Hu dice poseen el atributo de Levadó, ser solo Él, solamente Él. Y la Torá describe, ¿cierto?, la creación y la relación del Eterno con su creación. De hecho, aquí la Escritura nos dice que Hashem tiene sus ayudantes, sus mensajeros, para que se cumpla su voluntad. No porque lo necesite, ¿cierto? No porque necesite ayuda, sino porque de alguna forma Él comparte, ¿cierto?, el espacio, el tiempo con nosotros. Y desea comunicarse, interactuar con nosotros. No porque Él necesite o necesita ayuda, pero sí lo hace para que nosotros podamos comprenderle, acercarnos un poco a quién es Él. Y ese atributo de que Él es uno, único y que no necesita de nadie es ese, Levadó. Es decir, hay atributos del Eterno que aplicaban desde antes de la creación hasta después de la creación y seguirán manteniéndose. Y dicen los sabios que en ese momento Jacob experimentó este atributo, esta midá, al entrar en la pelea con aquel varón. Dicen que él se elevó en ese momento a un nivel que él por sí mismo pudo contender con sus problemas y con las dificultades y con todo lo que estaba enfrentando. Por sí mismo, en el fondo. Pudo luchar por sí mismo, prevalecer. En ese momento, ¿cierto? Él estaba separando a su familia, a sus hijos. Pero cuando se enfrentó con aquel varón, estaba solo. Estaba solo por él mismo. No es que lo estaban ayudando, no, estaba luchando por él. Con una completa independencia y libertad, o digamos, estaba libre de los demás. Estaba completamente solo y no podía caer. No podía en ese momento ser derrumbado. Tenía que permanecer firme. Bilam, Hargashá, el malvado Bilam, o Bilam Anabí, el profeta, dijo lo siguiente: Israel es una nación que habita sola y no es contada entre las naciones. Israel es una nación que habita sola.
profetizó Bilam. El Targum de Jonatán lee esto, por ejemplo, de la siguiente manera. Es una nación que por estar sola, en el futuro heredará el mundo porque no se preocupan por las formas de las otras naciones. En el fondo está leyendo ahí, es una nación que por estar sola, en el futuro heredará el mundo venidero, porque no se preocupa de la forma de las otras naciones. O sea, no está preocupado de lo que harán las otras naciones, de lo que hacen los demás, de cómo los demás resuelven sus problemas, de cómo los demás luchan, de cómo los demás sobrepasan sus dificultades, sino que él ya sabe cuál es su camino. Está sola y es contada como sola entre las naciones porque ella reconoce quién es el solo al cual tiene que obedecer, seguir para que le vaya bien y para no ser contado entre las naciones. Es decir, esta nación que solo reconoce a Dios y sus caminos, también por sí sola será contada. ¿Por qué? Porque reconoce al que es solo y único, a Él y nada más que Él. Y no intenta buscar los caminos de las naciones, ni cómo ellos, ¿cierto?, luchan sus peleas ni sus batallas, ni cómo la cultura, ¿cierto?, lo hace ver que será mejor de una forma u otra, sino que obedece y sigue el camino que Él solo le dijo que tenía que seguir. A esto le llaman, ¿cierto?, la kedushá, la santidad. Ser apartados para Él. La única manera de llegar a alcanzar, ¿cierto?, como dice la escritura, alcanzarlo a Él y alcanzar a verlo a Él, es a través de la santidad. Porque tenemos que apartarnos y vernos como, de alguna forma, como si estuviésemos solos en el mundo y solo centrarnos en Él. ¿Ok? Ahora, ¿cómo Israel se ha podido enfrentar a esto? No ha sido fácil, ¿cierto? Ha sido muy difícil, porque Israel ha sido disperso entre las naciones y ha tenido que luchar y batallar contra muchas influencias externas, muchas personas que han luchado contra él y contra ellos. Muchos pueblos han luchado contra nuestros padres. Y la única fortaleza que hemos tenido o que ha tenido el pueblo de Israel ha sido la emuná y el confiar en él, solo en él, nada más que él. La Mishnah dice lo siguiente: ¿quién es sabio? El que aprende de todos. ¿Quién es poderoso? El que vence sus propias inclinaciones. ¿Quién es rico? El que encuentra la felicidad en su propia porción. ¿Y quién es honrado? Uno que honra a los demás. Si nos fijamos bien, ¿quién es sabio? Dice el Midrash, el que aprende de todos, dice. Pero no dice el que al que le enseñan todos, o el que se mete en la vida de todos para ser más sabio. Porque hay gente que le gusta, a lo mejor, saber lo que pasa con todo el mundo. Y esa es su sabiduría, entre comillas. Conoce los problemas de todo y a lo mejor por eso empieza a conocer, mira, esto es así porque acá, porque allá, etc. Pero en realidad, dice, ¿quién es sabio? El que aprende de todos. Y no necesariamente el que aprendió de alguien. Dice el que aprende de todos. En el fondo está diciendo el que por sí mismo, por sí solo, logra aprender de los demás. Una persona puede volverse sabia y no es necesario que, como dicen a veces las naciones, tenga que pasar por todas las experiencias del mundo, como lo pensó Salomón, Shlomo, como para ser sabio. No necesitamos experimentar todas las cosas de este mundo para ser sabios. No necesitamos haber experimentado y pasado por todas las peripecias del mundo, ni el mal camino, ¿cierto?, con el cual nos pueda llevar el mundo para aprender sabiduría. ¿Quién es sabio? El que aprende de todos. Él aprende, él mira, observa, aprende.
Por sí solo, no necesariamente tienen que intervenir sobre su vida. Y esto es en parte el atributo de Dios, solo Él. Nadie le enseña a Dios. Nadie puede decirle a Él, aprende. En algún momento dice la escritura, y todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el mayor de ellos. Nadie tendrá que decirle a su compañero, conoce a Dios. Todos me conocerán, me reconocerán. Por lo tanto, es uno el que por sí mismo debe llegar a conocer a Dios, reconocerle y aprender quién es Él. El camino siempre va a ser personal. Podemos nosotros tener una hermosa comunidad con la cual podamos aprender, encaminarnos, pero siempre nuestra lucha va a ser aprender y buscarla a Él por nosotros mismos. Como Jacob dice, se quedó solo. El que logra aprender por sí mismo que Él es el Dios y está por sobre todas las cosas, y entiende su experiencia y la de los demás, llega a conocerla a Él es sabio, dice. Y sabio como Dios, porque sabio, a Dios nadie le enseña, pero de alguna forma todo lo sabe y lo conoce. Cuando llegamos a comprender las cosas a través de la visión de Dios y su palabra, podemos decir que tenemos sabiduría. Cuando entendemos sus designios y los recibimos para bien. Por eso dice también, ¿quién es rico? El que tiene su felicidad con lo que tiene. Con su porción, no con la del otro, con la suya propia, solo la de él. ¿Quién es rico? El que sabe lo que tiene. Jacob le dijo después de este episodio a Esab, esto es la familia y estas son mis esposas y son los hijos que Dios me ha dado a mí. Esto es lo mío. Esto es mi felicidad, esto es lo que Dios me ha dado. Esta es mi felicidad. Solo esto. Lo que yo tengo y no lo que otros tienen. Solo yo. Lo que Él me dio a mí, no a otros. El atributo levadó. Porque a Hashem nadie le tiene que decir, tú tienes que ser feliz, más feliz de lo que eres. ¿Por qué tratas así al mundo? ¿No? El Eterno lo tiene todo. No necesita nada de nosotros. Él es rico en este sentido. Todo lo posee. Y la felicidad es porque lo posee. No porque desea algo más allá. Imagínense si un Dios quisiese algo de otro Dios. Sería la típica lucha del panteón griego. Que se pelean por los poderes. Entonces uno tiene que ser rico como Dios es rico. Como solo Él es rico. Contentos con nuestra porción. Hashem también trabajó. Hizo los cielos, la tierra, obró. Como nosotros en este mundo también, creados a su imagen y semejanza, tenemos que ser. Trabajar, luchar en este mundo, vivir, obrar, descansar. Reflexionar y ver esto es bueno, esto que hice es bueno. Y estar contentos con nuestra porción. Ser felices con lo que Él nos ha dado. Ser como Él y solo Él es. ¿Quién es poderoso? El que vence sus propias inclinaciones. ¿Quién es poderoso? Como Jacob demostró ahí. Fue poderoso. Porque venció su propia inclinación. Porque se pudo quedar solo allí y pudo prevalecer. Y no cedió. Y quería obtener la bendición de parte del Eterno. Y quería él seguir luchando y no quería huir más, sino que quería enfrentarse. Por sí mismo, esa situación que iba a vivir. Por sí mismo, por sí solo, quería enfrentarlo. Y ahí dice la escritura, y prevaleció, porque luchaste contra los hombres y contra Dios y prevaleciste. Y luchó él por sí solo. No estamos diciendo que no tenía fe en Dios ni nada de eso, sino que él entendió. Así como Dios creó los cielos y la tierra, Dios también se acercó a nosotros. Dios tuvo fe en nosotros, en Abraham mi padre, en Isaac mi padre y en mí para darnos esta palabra. Pues yo también lucharé. Yo seré como Él. Y no cederé ante esto, en mi batalla. Podía ceder de manera estratégica, pero no iba a ceder en sus convicciones. Desde ese momento dejó de huir y fue poderoso porque venció sus propias inclinaciones.
De hecho, esa es la interpretación que dan algunos, porque ese varón era como su inclinación. Estaba luchando contra él mismo, contra las distracciones. Luchó y prevaleció contra toda distracción que tenía ese varón. Imagínense, al siguiente día una persona tiene que enfrentarse a su mayor enemigo. No ha dormido en toda la noche y estuvo peleando toda la noche. ¿Cómo llega y se levanta el otro día? Destruido. Uno no duerme un día y ya el otro día anda pero mal. Imagínense, él estuvo peleando, dice, toda la noche, hasta que rayó el alba. Pero él prevaleció, dice, luchó, luchó, luchó y se mantuvo firme para el otro día ir, ¿cierto? Y enfrentarse con su hermano. Es verdaderamente poderoso porque logró vencer toda distracción y centrarse, ¿cierto? En el objetivo, que era la palabra que también había recibido de parte del Eterno, que tenía que volver, ¿cierto? De esa tierra, ir donde el Eterno le iba a mostrar. Y eso es lo que hizo. ¿Quién es honrado? Dice el Pirkei Avot. Todo uno que honra a los demás. No dice que es honrado el que aprendió a honrar de los demás, sino que uno que honra a los demás, que por sí mismo se da cuenta que debe honrar a otros y que debe, ¿cierto?, darle cierto respeto a los demás. Este también es parte del atributo y que se puede aprender solo. Por sí mismo podemos aprender la honra a los padres, porque hemos visto cómo ellos nos atendieron, nos ayudaron a nosotros. Incluso un hermano mayor, que a lo mejor a Jacob muchas veces les trajo comida al hogar, los pudo ayudar de alguna forma, o a lo mejor con algún tipo de fuerza, sabía, ¿cierto? Tenía alguna destreza que él no tenía. Y era su hermano mayor, aunque se haya tomado de su talón, Jacob también tenía honra por su hermano. Y por sí mismo, eso lo ayudó, ¿cierto?, a honrarlo y no a luchar con él de tú a tú, sino que de todas formas, aunque él había quedado con su bendición, lo honró. Por sí mismo honró, le dio el valor a las cosas y a las personas. Eso es lo que también tiene Dios. Dios honra, por así decir, a su creación por sí mismo, porque él conoce su valor. Y Jacob también conocía el valor de su hermano y por eso tampoco fue y lo enfrentó, porque sí, también le dio su valor por sí mismo. Entonces, todo esto nos enseña a nosotros que nuestro camino podemos llevarlo y dirigirlo hacia el Eterno, incluso por nosotros mismos, por sí solos. Y de hecho nuestra lucha no depende de alguien más. Nuestro camino de acercamiento al Eterno depende de nosotros y de nadie más. Por supuesto que podemos apoyarnos, ayudarnos, levantarnos, impulsarnos, empujarnos si es necesario, para poder avanzar, seguir adelante, levantarnos y seguir luchando. Pero por nosotros mismos tenemos que lograr conocerlo y luchar por él, por nosotros mismos, como lo hizo Jacob, por sí solo, levadó. Así como el Eterno por sí solo será exaltado, pues nosotros tenemos que lograr vencer todas las distracciones de este mundo para en aquel día poder exaltarlo solo a Él. Y no ver el miedo, el temor en otras cosas, o no ver el estar arraigado en que nuestra felicidad está en otras cosas, quizás materiales o quizás qué cosas, sentimentales, sino que aferrarnos solamente a Él. Y por eso conectan los sabios este pasaje. Jacob se quedó solo con, y solo él, el Eterno, será exaltado en aquel día. En ese momento aprendió el atributo de ser solo. Esto no es fácil. A Jacob después de esto tuvo que sufrir pesadamente muchos episodios por sí solo, viendo que sus hijos, ¿cierto?, la maldad que hicieron luego más adelante con su hermano, todo lo que peleaban entre ellos, lo que tuvo que sufrir, pero su conexión era con él, solo con él. No es que odió a sus hijos por lo que hicieron, sí sufrió, pero lo cargó solo. Cada persona puede cargar con su vida, como dice la escritura, que él no pone carga mayor
a cada uno de la que podamos sobrellevar. Y ese es nuestro desafío, llevarla por nosotros mismos. Yeshua nos dijo que su yugo, su carga es ligera, es más fácil. Si nosotros aprendemos a encaminarnos como Él, y lo que Él dice que así veía hacer al Padre lo hacía, lo que oía de Él lo cumplía, si realmente nosotros nos podemos someter al Eterno y hacer su voluntad, como lo hizo el Mesías, aún con todo lo que Yeshua tuvo que asumir en su vida y el sacrificio, fue más fácil, fue más ligero y lo pudo sobrellevar. Pero si se hubiese enfocado en sus propias necesidades, o a lo mejor en sus propios problemas, o en todo lo que estaba sufriendo Yeshua, quizás no hubiese podido enfocarse en el objetivo. Por eso a veces hay que eliminar las distracciones, enfocarse y luchar en el camino que Él nos ha preparado. Y aunque vengan cosas y distracciones que a lo mejor no podemos evitar, como le pasó a Jacob, sigamos firmes y luchando para que nos acerquemos solo a Él. Porque en aquel día solo Él será exaltado. Nosotros lo exaltaremos a Él, solo a Él. Pero tenemos que desligarnos de todo el resto de las cosas. Y saber en algún momento enfocarnos en lo que Él quiere para nuestra vida y en qué nosotros tenemos que luchar, ¿cierto? Para poder alcanzar nuestro objetivo. Así que bueno, este es uno de los atributos del Eterno que nosotros tenemos que lograr aprender. A veces cuando no queremos avanzar porque nadie nos enseña. ¿Cuántas personas no hay en el mundo que han aprendido por sí solas a hacer las cosas? Por sí solas. Nadie les ha enseñado nada. No hay... A veces hay justificación en decir, hay el entorno, lo que pasó acá, sí, a veces afecta mucho. Pero por algo nos dio el libre albedrío y libertad para poder escoger. Y la mejor manera de llevar a cabo el libre albedrío, la Bejirá Hofshi que Él nos dio, es que por nosotros mismos, solo por nosotros, no por alguien, no porque quiero alegrar a alguien con esto, no, solo por nosotros mismos podemos alcanzar nuestros objetivos. Y sobre todo el de perseguirlo a Él, de buscarlo a Él. De esa manera se manifiesta la mejor, digamos, el más alto nivel de la Bejirá Hofshi. Cuando decidimos completamente y sin ninguna atadura seguirlo a Él. Bueno, esta era la lección o lo que quería compartir con ustedes para darle un poco la vuelta a esto en nuestras vidas. Sigue que solamente Él sea exaltado en aquel día, hoy y siempre, por cada uno de nosotros y nuestros corazones. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.